Bendecimos tus hijos, bendecimos el ministerio, bendecimos a cada pastor y cada persona que se encuentra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi pastora Rebeca, ¿hay algunas personas que no estén incluidas en el grupo todavía? Para que les compartas el link. Yo tengo que ver, no sé, porque tengo nuevos, Por eso, algunos son nuevos y no sé si todos ya entraron, nadie no me comentó nada por eso, hasta entonces, ahora. coge el link que tienes ahí en tu WhatsApp y lo compartes a tus contactos para que puedan entrar. Y luego me escribes si no los hemos agregado para que ellos puedan tener la clase y no se queden sin la Eh, clase hoy. ok, yo he entregado todos los nombres ya. Sí, por eso. eh, Pero como me dijo el pastor Aymar, el apóstol Aymar, que hay unos que no los recibía, nos toca mirar por qué. Ujú. Entonces, tú tienes un link, los alumnos ahí tienen el link, ustedes lo pueden Sí, copiar y compartir a sus contactos. Hazlo. yo he dado ya envié todos estos links, envié para todo el grupo mío. Ah, ok, listo. Entonces, Sí, recuérdales que ya estamos en clase para que podamos eh, tenerlos a todos. ¿Listo? Ok. Bueno, preciosos de Dios, bienvenidos a introducción de ética ministerial o lo que nosotros llamamos ética espiritual, porque siempre se habla de ética ministerial, pero hay una materia que nosotros llamamos ética espiritual. Y hoy quiero empezar con los peligros y ventajas de las ministraciones. Y hoy vamos a hablar de igle crecimiento. Secretos para un igle crecimiento. Ético, espiritualmente hablando. Secretos para un igle crecimiento, espiritualmente hablando. ¿Listo? Ok. Van a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Samuel y vamos a ir al capítulo 3. Voy a hacer un exégesis y voy a adentrarlos en el espíritu. Esta clase es muy espiritual. De hecho, voy a pedirle a Dios que les hable muy profundamente a su espíritu y les dé revelaciones. Recuerde que esta escuela, la primera que estamos haciendo, es apostólica y profética y pentaministerial. Y pentaministerial. Entonces, terminando esta, haremos una segunda área de lo que nosotros llamamos teología sistemática. ¿Listo? Entonces, por favor, hermano, vamos a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y el primer secreto para un igle crecimiento es, o la primera revelación para un igle crecimiento es, Dios no habla y Dios no se revela con el que primero no le ministra a él. Dios no habla y no se revela con alguien que primero no le ministra a él. Ahora, quiero que se enfoque aquí, por favor, porque les voy a decir algo muy fuerte. Tenemos ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros que están ministrando al pueblo sin ministrar primero el corazón de Dios. Hay algo muy peligroso en los ministros de este último tiempo,
es que pretenden ministrar al pueblo cuando la Biblia enseña que primero se ministra a Dios y Dios es quien ministra al pueblo. El peligro es creer que yo puedo ministrar al pueblo sin ministrar el corazón de Dios primero. Note algo. El libro de Samuel, que ahorita lo vamos a ver, dice que la visión escaseaba porque no había palabra de Dios. Pero aquí, en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Note algo, aquí habla de dos personajes, y no sé si podemos poner la pantalla completa. Voy a poner aquí la pantalla completa para que usted pueda leerlo acá. ¿Listo? Y voy a ver dos versiones o varias versiones. Mire esta, Reina Valera 60. El joven Samuel ministraba al Señor o a Jehová en presencia de Elí. O sea que Elí era testigo que Samuel ministraba a Jehová. O sea, ministraba a Jehová, ministraba al Señor. No fue a ministrar al pueblo, no fue a ministrar a Elí, fue a ministrar al Señor. Pero la Biblia dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Probablemente al que le correspondía ministrar el corazón de Dios no lo estaba haciendo, ya no tenía palabra y por eso no tenía visión. Tanto así que confunde una mujer de oración con una borracha. Note esto: cuando un siervo no ministra el corazón de Dios, pierde discernimiento, pierde visión. ¿Por qué? Porque empieza a escasear la palabra. Si usted como pastor, si usted como ministro no tiene comunión con la palabra, no puede decir que tiene visión. Y si tiene algo de visión, no le viene con frecuencia. Se fueron los amenes. No sé si hay alguien que está ahí recibiendo esta revelación, pero hay gente que quiere códigos del cielo. Hay gente que quiere códigos del cielo sin ir al cielo. Hay gente que quiere poder del Espíritu viviendo en la carne. Entonces, tenemos cantidad de ministros que ministran la gente, pero no ministran el corazón de Dios. Y aunque Dios los respalda, no los aprueba. Entonces, aquí entra algo fuerte. Voy a leer la traducción del lenguaje actual, la versión TLA, en mi Biblia. La vamos a poner en pantalla completa para usted. Y dice así. Aquí se resumen los primeros 4 versículos en un solo versículo. Y dice: Dios llama a Samuel. En aquellos tiempos, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el arca del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Volvamos aquí. Ahora vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos, o PDT. Y note esto, en la Palabra de Dios para Todos. Y ojo aquí, porque los voy a profundizar en algo muy poderoso.
dice así, palabra de Dios para todos. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos, el Señor rara vez daba mensajes y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Verso 2. Los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama mientras Samuel descansaba en el santuario. Mire, Samuel dormía en el santuario, no dormía en una habitación. Él estaba pendiente de que el arca, de que el candelabro, de que el altar del incienso no tuviera necesidad alguna. Él estaba atento a ministrar el corazón de Dios. Y pasó algo. Ahora sí vamos a poner la cámara acá. ¿Está listo para eso? ¿Sabes qué pasó? Que Dios lo llamó. Dios le habló a Samuel. Se le revela a Samuel. No le habló a Elí. Elí llevaba años, pero Dios no le habla audiblemente a Elí. Aunque Elí distinguía la voz, ya la había perdido. No tenía visión, no tenía palabra. Pero Dios le habla al que primero le ministró. Samuel ministró al Señor, tocó su corazón, su pasión llegó a llamar la atención de Dios. Y Dios dijo: yo hablo con el que me ministra. Hay personas que dicen, Dios dijo, cuando ellos no han escuchado la voz de Dios, porque ni siquiera han logrado tocar el corazón de Dios. Hablamos de ética, pero la ética espiritual incluso es superior a la ética moral, porque usted puede tener un buen testimonio, ser una persona de ejemplo, ayudar a la gente y hacer cosas de Dios sin la presencia de Dios. Por lo menos alguien dígame amén acá. Amén. Amén, amén. Hay gente que hace cosas de Dios en sus ministerios, pero la hace sin Dios, sin la presencia de Dios. Por eso no son efectivos. Imponen las manos y oran, eso está bien. Oran por los enfermos, eso está bien. Dan donaciones, eso está bien. Caminan en todas las cosas buenas, eso está bien. Pero sin Dios son obras muertas. Un ministro que logra ministrar el corazón de Dios carga la presencia, y las obras que él hace serán impactantes porque la presencia de Dios la respalda. Hay gente que tiene muchas actividades en la iglesia sin presencia. Entonces, lo que la gente come, aunque come palabra, aunque le imponen las manos, aunque adoran, lo que la gente tiene es un activismo para conocer a Cristo, pero no para conocer la presencia de ese Cristo. Se lo voy a poner de esta manera. 12 hombres anduvieron con Jesús, comieron con Jesús, recibieron enseñanzas de Jesús, pero en el momento en que Jesús pasó por el valle de la sombra y de la muerte, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque ellos habían visto las obras de Jesús, las manifestaciones de Jesús, la palabra de Jesús, pero ellos no habían sido transformados en el Espíritu de Jesús. Solo en Hechos 2, cuando son transformados, aprenden a ministrar el corazón de Dios, es que ellos son transformados
por el Espíritu de Dios. Hay gente que quiere impactar a otros sin un verdadero encuentro espiritual con Dios. Y aunque tienen buenas intenciones, no tienen el poder para que esas buenas intenciones se vuelvan en transformaciones. No sé si me estoy haciendo entender. Seguro. Y si hay alguna Amén. pregunta. Hay algo bien tremendo aquí. Note esto. Samuel ministró el corazón de Dios. Dios se le reveló a Samuel. Pero el que dejó de ministrar el corazón de Dios perdió la visión. Si usted descuida ministrar el corazón de Dios, su relación con Dios, su intimidad con Dios, la visión se le puede apagar. No importa qué tan influyente haya sido usted, o sea usted, o crea que es usted. Si usted no tiene intimidad con Dios, sus ojos se apagan espiritualmente hablando. Y algo que está pasando con muchos ministros en este tiempo y con muchas iglesias en este tiempo es que aunque tienen respaldo de Dios, ya no tienen visión de Dios. Le voy a poner un ejemplo fuerte. Elí, ahí mismo, unos capítulos atrás, se encuentra con Ana, y yo sé que ustedes conocen la historia, y la confunde con una ebria, y Ana le dice: no, señor mío, no pienses que tu sierva está borracha, sencillamente estoy derramando mi corazón ante Dios, soy estéril, le estoy pidiendo a Dios un milagro, y hoy he derramado mi corazón. Y el sacerdote Elí impone las manos en ella y le dice: ve y volverás con un hijo. ¿Dios lo respaldó? Sí, Dios respaldó la oración de Elí, pero Elí ya no tenía intimidad con Dios, no tenía visión. Y hay gente que tiene respaldo, pero ya no tiene presencia. Y hay veces que confundimos el respaldo de Dios por misericordia para con otros con presencia de Dios en nosotros mismos. Si Dios respondió a través de Elí la petición de Ana, no fue por Elí, fue por el corazón de Ana. Hay gente que recibe milagros en muchas iglesias, no porque el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista o el ministro sea aprobado, no, sino porque Dios responde al corazón genuino que tiene esa persona cuando va a la iglesia. Pero eso no significa que el ministro que está en la iglesia sea aprobado por Dios. Ninguno me ha dicho nada esta noche. ¿Qué pasó? En otras clases me decían: aleluya, estaban en el fuego. ¿Qué pasó? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria. Por lo menos diga: Abba Padre, cualquier cosa. Ay, ay, ay. Y hay algo, hay gente que quiere ser efectiva sin unción o por medio de la unción de otros. Y el peligro está en que la unción de otros no me suple lo que yo mismo debo suplir. Se lo voy a poner de esta manera. 5 vírgenes que no tenían aceite van a las que tenían aceite y le dijeron: danos de tu aceite. Las que tenían el aceite dijeron: no, señores, ¿usted por qué pretende que todo sea tan fácil? Vaya usted mismo y compre su aceite. Vaya usted misma y a los acreedores y a los que venden aceite y consíganlo. ¿Por qué?
porque las sensatas sabían el proceso para ir a comprar aceite. No era cerca a donde ellas estaban, porque si hubiera sido cerca, las otras no hubieran llegado tarde. Yo no sé si está tomando esta revelación, pero note que las insensatas, aunque llegaron con aceite, llegaron tarde. Ya el novio había entrado. Ouch, sea, ouch. O sea, que las que tenían aceite sabían que había un proceso de distancia para alcanzar llenar la lámpara de aceite. Es decir, que había un kilometraje de donde estaban a donde vendían. Y ellas dijeron, si nos falta, nos toca ir a todas hasta allá a comprar. Y el novio puede llegar y quedamos por fuera. Ellas dijeron, no, no vamos a regalar nuestro proceso. Ve y busca tu propio aceite. Ve y haz tu proceso. El problema fue que cuando las otras terminaron el proceso, ya no les bastó el proceso. Es sencillo. Gloria. La pregunta es esta: ¿llegaron con aceite las insensatas? Sí, Sí. pero ya no era tiempo del aceite. Muchos querrán buscar la presencia de Dios cuando Dios cambie su funcionalidad y ya no use el aceite, sino use la tribulación para purificar. Ya no usa el espíritu de la gracia, sino usa la fe tribulacional. Y tenemos muchos ministros que quieren pegarse a otros que tienen el aceite y van y le dicen, dame de tu aceite para que yo crezca a tus espaldas, para que yo crezca a tus costillas. Pero el Señor dice, no señores, ustedes tendrán que buscar su propio aceite. Y esto les va a sonar duro, pero hay ministros sanguijuelas que se pegan al que está creciendo para chupar del buen momento que Dios está llevando a esa persona y sacar provecho. Pero eso no dura para siempre. Tarde o temprano, el que no tiene proceso de aceite tendrá que ir a comprarlo. No sé si hasta ahí hay preguntas. Es bastante claro. Tengo mucho silencio. Ahí creo que alguien se retiró. ¿Qué pasa? Bueno, yo sigo. Apóstol, hay mucha gente, seguidores de hombres, pero necesitamos en este tiempo, seguidores de Cristo, tener esa intimidad, provocar al Señor. Aquí nos vemos que Ana tocó a Dios su corazón. Elí estaba preocupado con sus hijos que estaban en la guerra, estas cosas. Mientras él nunca reprendió a sus hijos que hacían la maldad allá en la casa de Dios. Sí, muy Y bien. hay mucho, demasiado está pasando hoy, así como están tapando esta realidad de dejar pasar. Entonces, note algo. Cuando usted tiene presencia y ministra el corazón de Dios, Dios se le revela. Dios se le revela. Y cuando Dios se revela, usted viene a ser una persona completamente aprobada. Dios le dice a Samuel, note esto, un capítulo más adelante, no dejaré
caer ninguna palabra que salga de tu boca. Estaré contigo todos los días de tu vida, si tú te mantuvieres en mí. Y le dice, lo primero que vas a hacer es llevarle un mensaje al mismo hombre que debía ministrarme, pero ya no me ministra. Tanto así que él prefiere ministrar el gusto de sus hijos. Y dile que por cuanto él dejó de ministrar mi corazón, yo cortaré su descendencia de mi sacerdocio. No habrá en sus generaciones quien ministre. Y yo, el Señor, haré que no quede ninguno de ellos en mi tabernáculo. Y usted ya sabe cuál fue la respuesta de Elí. Note esto, hay ministros que alguna vez experimentaron la presencia de Dios, pero en el momento en que se apartaron de Dios, cesó la visión, se volvieron insensibles. Tanto así que la respuesta es, Él es Dios, que haga como quiera. Elí dijo, Él es Dios, haga como quiera. Impresionante. Cuando se pierde la visión, lo que queda es el agrado hacia los hombres y la dureza de corazón hacia Dios. Cesa. Amén, aleluya, así es. Cesa la unción, cesa la verdadera presencia, se seca el llamamiento pleno y lo único que nos queda es engordar infructificadamente. Engordar infructificadamente termina desnucándonos de espaldas. ¿A qué voy con esto? Hay gente que tiene tanta comida de parte de Dios, pero no la digiere. Elí era gordo y pesado. Su visión se había apagado. ¿Por qué era gordo y pesado? Porque dice que él se comía la grosura, se comía lo mejor de la carne, se comía todo, pero él ya no tenía intimidad con Dios. Él ya no se profundizaba en el mar del Espíritu. Él solamente quería estar comiendo sentado en una silla, meciéndose, creyendo tener la revelación y la palabra profética que ya lo había abandonado. Y hay muchos que se creen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que están sentados dando órdenes a otros, pero se les olvidó ir a la presencia. Y aunque están formando a otros, su tiempo de visión se está muriendo. ¿Por qué? Porque todo lo quieren comer, pero no lo quieren soltar. ¿Quieren el crecimiento? La segunda revelación es: nunca quiera agradar a la gente por encima de Dios. Nunca. Wow. Amén. Ese fue. Ujú. Note esto. Saúl, en el libro de Segunda de Reyes, y esto lo vamos a leer en casa, porque voy a entrar ahorita en otros capítulos. En Primera de Samuel, ahí mismo, en el capítulo 13, Saúl comete dos graves pecados. ¿Cuáles fueron? El primero, agradar a la gente, dejando vivo todo el sacrificio que era matar al rey perverso que le había traído tribulación a Israel. ¿Lo recuerdan? Sí, yo sé que usted lo recuerda.
ese rey perverso, ese rey que trajo muerte a las mujeres de Israel. Lo que hizo Saúl fue dejarlo mejor y pretender que Dios iba a aceptar eso. Ojo aquí, no muchas veces todo lo mejor que en mi manera de pensar yo hago es correcto para Dios. Uy, ¿cómo, pastor? Sí, muchas veces creo que yo hago algo excelentemente para Dios, pero Dios no lo toma así. ¿Por qué? Porque en Dios no es como yo pienso, es a la manera de Dios, no es a mi manera. Y a veces yo creo que Dios tiene que acomodarse a mi manera, cuando soy yo el que tiene que acomodarse a la manera de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Esto es muy fuerte, pero tenemos ministros que hacen cosas en la iglesia sin consultar con el Señor. Y luego, cuando no les funciona, le echan la culpa a Dios. Porque se copiaron, porque hicieron o quisieron establecer métodos en su propia humanidad, creyendo que Dios estaba obligado a respaldar esos métodos, cuando somos nosotros los que estamos obligados a hacer todo como Dios lo quiere. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros acá en la iglesia nos llamábamos Denominación Cristiana Internacional Filipos, una iglesia de oración, perdón, una iglesia de restauración, oración y servicio. Y así duramos por 13 años, que vamos a cumplir ahorita en febrero. 13 años. Y entrando el 2025, Dios me da una palabra el 31 de diciembre. Y desde el 7 de diciembre del 2024, Dios me dice, el 2025 será un año de bendición, pero será un año donde me le vas a poner año de estar más preparados para mi retorno. Y mira lo que me dice. Me dice, ustedes cumplen 13 años. El número 13 en la Biblia es rebelión, rebeldía, soberbia y apostasía. Entonces, cuando cumpla los 13 años, dirás, Filipos, año número 13, año de pelear contra la apostasía. Y me alerta y me dice, entrando, muchos se sacudirán, querrá entrar desánimo y tendrás una lucha entre los que aman a Dios y los que quieren rebelarse. Y empezamos a entrar ministros de alabanza desde noviembre, bajaron, dejaron todo tirado. Unos dicen, me voy. Bueno, el Señor me dice, tú enmudece, déjalos, porque hay unos que están contigo para crecer y hay otros que están de paso, ya. Pero ríase de esto, eso es fuerte. Cuando entra el mes de enero, a mitad de enero, Dios empieza a darme sueños y me dice, David, por 13 años ustedes fueron una iglesia de restauración, oración y servicio, pero te voy a decir algo, restaurar tiene algo. Restaurar muchas veces es volver al orden algo que estaba destruido, pero viene alguien, identifica el valor y eso se va. O sea que las iglesias que se enfocan en restaurar sufren muchas veces
el abandono de los que son restaurados. Y yo, ¿cómo, Señor? Me dice, sí, hay veces que hay unos que se restauran y siguen su camino. Yo, wow, Señor, impresionante. Eso no lo sabía. Me dijo, sí, pero no era necesario que lo supieras. Con que yo lo supiera está bien. Y yo, pero ¿por qué, Dios? Y él me dice, porque si yo te hubiera dicho eso, tú te hubieras desanimado para restaurar. Porque tú estarías diciendo, no, ¿qué gano yo con restaurar gente que no se va a quedar en la iglesia, que después sigue su camino, ni valoran lo que uno hizo por ellos? Pero Dios sabía. Y llega Dios y me dice, mira, ahora evolucionan. Vas a tus abogados, vas a todo, vas a cambiar el nombre. Obvio, seguirás restaurando, seguirás prestando oración, servicio, pero ya eso quedará en un segundo plano de la visión. Ahora cambiarás el nombre, te llamarás Tabernáculo de Avivamiento y Adoración Familiar. Y yo, ¿pero por qué, Señor? Y él me dijo, porque mi tabernáculo morará para siempre con los hombres. Los hombres no estarán de paso, yo estaré con ellos. Y yo le dije, si tú eres Dios, dame entonces una palabra que no esté en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento buscar la palabra tabernáculo es fácil, pero en el Nuevo es muy diferente. Si tú eres Dios y esto es tuyo, apareja todo. Visítame con un avivamiento personal, que yo pueda ministrar tu corazón, que me sienta avivado. Amados, la visita fue que en medio de un proceso de salud muy fuerte que estoy viviendo, se me alteró el ritmo cardíaco, tensión, todo. Dios me da una fuerza sobrenatural para superar un proceso, ¿cómo se llama? Un tratamiento que es muy fuerte. Lo estoy superando. Y en ese proceso, Dios me da la palabra, Apocalipsis 21:3. Y aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios para siempre. Cuando me dice eso, me cambia toda la visión, me da sueños, visiones. Y yo digo, wow, Señor, depender de ti no tiene pérdida. Y cuando hemos entrado, hermano, los servicios han sido de una dimensión de unción muy diferente. Incluso lo que hoy les estoy enseñando es muy diferente, porque les estoy llevando a algo que nosotros leemos muy continuamente, pero muy pocas veces detallamos. Note esto: nosotros siempre que predicamos de Ana, de Elí, de Samuel, sí hablamos de la visión, sí hablamos de lo de Ana, pero pocas veces nos damos cuenta que Dios se le revela a un niño, porque primero el niño ministró su corazón. Pocas veces tocamos eso. Pocas veces nos damos cuenta que el hombre que debería ser el modelo de intimidad con Dios para ese niño, le enseñó lo básico, pero nunca le enseñó a entrar en el espíritu. El niño lo tuvo que aprender del mismo Dios, porque fue el mismo Dios quien se le reveló espiritualmente. Ese trabajo le correspondía a Elí. Y usted lee que Elí lo supervisaba, pero no lo supervisó en obtener unción, en ministrar el corazón de Dios. No, lo administró en enseñarle las funciones básicas. Limpia el arca, barra el tabernáculo, no deje apagar el altar, no deje apagar las mechas y ya. Pero nunca le enseñó pasión. El niño Samuel optó la pasión desde el principio por él. Amaba limpiar el arca, amaba estar, o sea, tanto así que él prefería dormir en el santuario cuando habían habitaciones
aparte del santuario, él decía, yo tengo que estar lo más cerca del corazón de Dios. Impresionante. No sé si usted lo está captando. Pastora Rebeca. Apóstol, estoy sintiendo mucho la presencia de Dios porque usted está hablando de un otro nivel ahora, de avivamiento mismo. Dios está ministrando a nosotros. A mí estoy en el mismo, en ese mismo línea. Usted habló que Dios te habló sobre este año y a mí me habló también que este año va a ser un año que hay que tener mucho discernimiento porque vendrá muchos profetas. La apostasía estará presente. Ahora mi pregunta es esto, y esto usted me tocó ahora el corazón. ¿Qué hay? ¿Por qué muchos pastores no quieren que los que están en fuego, pues quiere estar como Elí, quiere servir al Señor, pero quiere pagar ese fuego, no los quieren que ellos suben, quieren proyectar a sí mismo, a ellos mismos, como si el ego, yo sea el predicador, ¿me entiende? Eso Sí, duele claro. mucho y yo te siento mucho ahora esta parte. Mira, esto suele pasar y estamos en este tiempo. Pero acuérdate que hay una guerra. Y aquí quiero mostrar la tercera revelación. Y ojo, no he avanzado, solo hemos leído un capítulo. Pero mira, ya hemos sacado muchas conclusiones. Dos revelaciones centrales. Primera, ministra el corazón de Dios. Segunda, no dejes que la falta de búsqueda endurezca tu corazón. Pero la tercera, y la que más me impacta de esta historia, es que hay una guerra. Pregúnteme cuál. Pregúnteme cuál. ¿Cuál? La guerra entre la pasión y el desánimo. Note esto, Samuel había podido sujetarse solo a lo necesario, lo que le enseñó Elí, limpiar, barrer y estar pendiente. ¿Por qué? Estoy seguro que Samuel no vio un ejemplo de búsqueda de Dios por medio de Elí. No lo vio. Él vio una muestra de administración, pero no una muestra de pasión. Si no, él no hubiera sido el instrumento para llevar la palabra de juicio hacia su propio padre espiritual. Porque el padre espiritual de Samuel fue Elí. Y lo terrible y lo tremendo es que el propio hijo espiritual determinó de boca de Dios el juicio para acabar con el ministerio del hombre que lo formó. No sé si le da ganas de llorar esto, pero usted se imagina que Dios le diga a usted, va y llévele un mensaje a su pastor y dígale que yo corto de raíz su ministerio, que ni él ni sus hijos me servirán. Y que usted lleve ese mensaje y su pastor le diga, ¿ah, eso dijo Dios? Bueno, que haga lo que se le dé la gana. Note ese ejemplo que está recibiendo el niño del hombre más cercano a Dios, porque el sumo sacerdote era el que ministraba a Dios, el que daba las ofrendas, el que traía expiación, el que traía la respuesta de Dios. El discípulo está recibiendo todo lo contrario que debería recibir de su maestro. Y sin embargo, el niño no se desanimó. Dice que antes ministraba más, estuvo más en la presencia. ¿Por qué?
Porque el que descubre la voz de Dios y se enamora de la voz de Dios, ya no quiere estar lejos del corazón de Dios. Así los hombres ya no quieran estar cerca de Él. No sé si usted está recibiendo esto, pero hay Amén. algo muy profundo aquí. Yo quiero hacerle una pregunta y por un momento entrar en una dimensión espiritual. Nosotros, los 7 que estamos, los 5 que están ahí, ¿cuál sería? Esta es mi pregunta teológica esta noche. ¿Cuál sería su reacción si usted fuera Samuel? Dios se le revela, le envía esa palabra y usted esa palabra. Usted como Samuel, ¿qué pensaría del hombre que lo formó? Y que Dios le diga que es un hombre corrupto, que permitió que sus hijos se prostituyeran en el templo, se robaran las ofrendas, se aprovecharan de la gente y predicaran un evangelio diferente. Si yo fuera Elí en este tiempo, yo me voy de la iglesia. Yo digo, ese es un hijo del diablo sin vergüenza, y me desanimo, como muchos lo hacen. Y dicen, no, yo ya no quiero nada del evangelio. Esos pastores tipo Elí, no. Pero este niño, antes dijo, Elí, eso te lo dijo el Señor, pero yo voy a estar al lado del corazón de Dios. Tanto así que cuando crece, ese mismo niño confronta al pueblo y les dice, ¿quieren ir tras sus dioses? Vayan, pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Y eso también lo dijo Samuel en el capítulo 9, en el capítulo 4, cuando confronta, cuando se llevan el arca y queda él como el juez de Israel. Él les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre Dios y vuestros dioses? O servir a Dios o servir a los Baales, igual que el profeta Elías. Pero él les dice, pero yo he tomado una decisión. Yo me imagino que él lo hizo también con Elí. Pero por un minuto, ¿cuál sería su reacción si usted fuera ese Samuel? Los escucho, Pastor John. Bueno, sí, para de Samuel decirlo a Elí, hay que hacer hay que hacer oración. Primero hacer oración porque es algo que uno es realista, va a recibir el rechazo del pastor. Seguro, no, vete de la iglesia, no, que eres hereje, no, que falta de respeto y todo eso. Pero si hay que, pedir confirmación, es del Señor. Hay que decir la palabra, es duro, pastor, nos sentamos, vamos a tomar un café, pero te traigo una palabra que el Señor me dio. Quizás usted se enoje conmigo, pastor, pero así me dijo el Señor. Es fácil decirlo, pero si viene del Señor hay que hacerlo. Lo que tú dices es cierto, es fácil decirlo, pero en una situación, por eso es mi pregunta, ¿qué hubieras hecho tú si tú hubieras sido Samuel? Yo hubiera pedido confirmación del Señor, francamente hablando, no puedo decir, ay, sí, yo voy a hacerlo, directamente voy a hacerlo, pero yo soy sincero, yo digo que pedirle confirmación al Señor y se me dice que así es, voy y se lo digo. Ok. Denny. Bueno, mi pastor, apóstol y todos mis compañeros de estudio, me imagino Samuel pues estaba observando porque él podía ver, analizar, como decía, era su guía espiritual,
se estaba dando cuenta de todo lo que estaba aconteciendo en la vida del siervo. Entonces, cuando Dios le da esta orden para que le comparta a su guía espiritual, pues vemos la valentía de este muchacho que pues tenía el corazón muy lleno de la presencia de Dios, y la opción fue obedecer a Jehová. Entonces a veces cuando Dios nos muestra a nosotros algunas circunstancias con algún siervo, con algún ministerio, tenemos sobre todo que obedecer a Dios, porque Dios pues habla a través de cualquiera de sus siervos para amonestarnos, para llamarnos de pronto la atención o para que nos corrijamos en lo que estemos faltando. En la vida real, pues en estos tiempos también sucede lo mismo. Muchas personas se acercan a ministros y le amonestan de parte de Dios, y la humildad de nosotros debe de ser es aceptar todo lo que venga de Dios y mejorar nuestra calidad de vida ministerial para nuestro Padre Celestial. La verdad, apóstol, que me ha fascinado esta enseñanza. La verdad que está muy profunda y no lo había nunca mirado de ese punto de vista, que me ha abierto pues la mente y la veo de una forma mucho profunda. Y tiene Ok. un punto, hermana, tiene un punto ahí porque Samuel veía a su mentor y lo veía y verdad estaba fallando, se estaba apagando. Y bueno, ahí estoy de acuerdo con usted que, bueno, yo dije que hay que pedir confirmación al Señor, pero usted tiene un buen punto. Si el Señor le está mostrando que su mentor está fallando y el Señor le da una palabra para decirle, hay que decirle directamente. Tiene Ok. razón. Amén. Ok. ¿Quién va? Benjamín Francés. Benjamín. Buenas noches, Buenas noches, amado. saludos. Sí, yo estoy igualito que el señor John. Para si es algo de Dios y tú tienes la convicción, tienes que darle el paso directamente. No hay que dudar en eso, en amor siempre. Entonces, así es, yo pienso, directo. Ok. ¿Y qué hubieras hecho tú si fueras Samuel? Directamente, directamente y decir la cosa como es. Si uno tiene la convicción que es Dios que está hablando directamente, entonces no hay duda. Ok, amado. ¿Y Shirley? Te escucho. Buenas noches, pastor. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Y buenas noches a todos, a Buenas todos noches. los participantes. Que Dios los bendiga. Y qué bendición nuevamente este encuentro. Amén. Bueno, si fuera Samuel, oro a Dios y hablaría con la persona. La confronto eh, con mucha sabiduría, con la autoridad que Dios me entrega, hablaría con la persona. Si tiene un espíritu enseñable, pues lo recibe. Si en su corazón hay rebeldía, pues se verán los frutos. Pero yo voy directo, se lo diría en el amor, sí. A mí me pasó un día con alguien que tuvo un sueño del estado, de lo que podría ser más adelante y lo que estaba haciendo. Y con esa persona la confronté hablándole de lo que pasó con Adán y Eva cuando se escondieron porque habían pecado. Entonces, lo hablo con autoridad porque me pasó y lo confronté y a través de ese sueño tuvo un espíritu enseñable y cambió. Ok, qué bueno. Denis. Ya hablaste de Denis, ¿cierto? Brigitte. Amén, pastor. Brigitte. Apóstol, bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas Y noches. yo pues de Samuel había hecho igual, pero también hay que orar
primero para ver si tienes que decirlo, porque a veces yo pienso que no todo tienes que decir, pero si tienes la convicción que tienes que ir y si Dios ha dado el luz verde para ir a transmitir ese mensaje, entonces sí, pero hay que preguntar primero. Hay que orar sobre eso primero. Ok, ok, interesante. Ok, bueno, entonces, volviendo a nuestra clase, ahora hay algo interesante. Samuel lleva el mensaje, el pastor recibe el mensaje, pero todo sigue normal. Note esto, el pastor no se corrigió, el pastor continuó, él siguió enseñándole, Samuel siguió aprendiendo, pero Samuel cayó. Samuel siguió ministrando a Dios y se enfocó solo en ministrar a Dios, sin importar lo que viera, incluso un juicio desatado sobre su mismo mentor. Esto es interesante. O sea que aquí entraría nuestro cuarto punto. Primer punto, ¿se acuerdan cuál fue? ¿O no? Yuhu. Ministra el corazón de Dios antes de ir a ministrar el corazón de otros. Segundo punto, ¿cuál fue? Dios se revela al que primero le ministra su corazón. Tercer punto, ¿se acuerda cuál fue el tercero? Lo acabamos de ver. No te desanimes por más de que veas todo lo contrario en los hechos de los que te rodean. Acuérdate, la lucha entre la pasión de Samuel y el mal ejemplo y la mala conducta y el desánimo de Elí. Pero el cuarto es: enfócate solo en lo espiritual, sin fijarte en el proceso que vendrá en otros. Enfócate en lo espiritual, en tu proceso espiritual, sin enfocarte en el proceso que vendrá en otros. ¿Por qué, pastor? Porque mire esto, Samuel siguió, ya la palabra fue soltada. ¿De quién era la responsabilidad de arrepentirse? De Elí. Samuel lo que hizo fue dar el mensaje y él siguió con su misma función, ministrando el corazón de Dios, ministrando el arca, avanzando, pero él no se quedó ahí diciéndole a Elí: arrepiéntete, vamos Elí, ¿qué va a pasar contigo? No, esto puede ser duro. ¿Por qué? Porque Samuel sabía que el resultado era que los hijos de Elí y Elí iban a morir y no iba a quedar descendencia en el sacerdocio. Yo me imagino la angustia del niño. Dios se le revela, le habla 3 veces. Yo creo que la voz de Dios le puso los pelos de punta al niño, no lo dejó dormir, se le revela y le da tremendo mensaje de juicio. ¿Cómo quedaría usted después de eso? Yo quedo asustado, yo quedo atónito.
saber que Dios va a matar a mi pastor. Uy, Dios no mata. Sí, es el juicio por el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios va a traer juicio. O sea, yo, si fuera Samuel, estaría ahí. Elí, Elí, por favor, Elí. Pero Samuel entendió que Elí ya era maduro en las cosas de Dios y que Elí tenía una responsabilidad mayor que la de él. Él tenía que enfocarse en su responsabilidad y Elí en la suya. Uy, esto es duro. Pero hay gente que quiere cambiar a otras cuando ni siquiera son responsables de su propia vida. Quieren cambiar ministerios de otros desenfocándose de su propio ministerio. Samuel sabía a qué fue llamado. Él siguió todos los días limpiando el arca igual, estando igual, pero en su misma pasión. Él dijo: Señor, tú ya me enviaste, ya leíste la palabra, Él sabrá. Yo me imagino el día de la muerte de Elí, el día que secuestraron el arca y el día que murieron los hijos de Elí. Yo me imagino a un Samuel tirado llorando porque ya no tenía un arca que limpiar, ya no tenía una responsabilidad que ejercer. Pero también me imagino al Dios de Israel diciéndole: Samuel, aunque no esté el arca para limpiarla, está un pueblo para acercarlo a mí. Lo transfiguró de ser solo un servidor en el templo a ser la voz de arrepentimiento en una nación. Solamente ministrando el corazón de Dios y sirviendo con pasión es que Dios podrá llevarte a confrontar a otros para el arrepentimiento. No pretendas ir a ministrar a las personas si primero no ministras el corazón de tu Padre. No pretendas tener un avivamiento si no estás en el fuego, porque el fuego es lo que prende lo que se está apagando. No pretendamos ir a querer cambiar una nación cuando ni aún nosotros estamos en presencia del que nos cambia. Muy fuerte, muy real. Nos enseñan institutos bíblicos, nos enseñan muchas veces cómo dar un buen sermón, la exégesis, cómo tener estrategias de crecimiento, pero no nos enseñan que la base es el Dios que da la estrategia, es el Dios que hace que una estrategia sea efectiva. Incluso hay hombres que han llegado a grandes avivamientos sin estrategias, solo con la presencia. Grandes avivamientos ocurrieron de repente porque hombres se abrieron a la voluntad de Dios. Ahora quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo 3. Y ojo aquí. Y esto todos lo conocen, porque aquí voy a hacer una exégesis fuerte. Éxodo 3:1. No sé si les está gustando la introducción. Amén, amén. Ok, Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés
las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Note esto. Moisés está en una transición de lo natural a lo sobrenatural. Él está haciendo algo natural, apacentando ovejas, como un pastor, pero llega hasta Oreb, monte de Dios. Nadie sabe por qué se le llamó Oreb, monte de Dios. Desde Génesis hasta Éxodo, solo aparece la mención de Oreb, monte de Dios, en Éxodo 3. Pero muchos dicen que en Oreb había una nube que rodeaba el monte y habían truenos y relámpagos. Y los relámpagos y los truenos eran tan poderosos que se escuchaban a kilómetros de distancia. Y la gente, cuando miraba esa nube en la punta del monte, decían: ahí está el Dios omnipotente. Por eso se le llamó a Oreb monte de Dios. Impresionante. Era una señal para todas las naciones en aquel entonces que había un Dios por encima de los terafines, que usted ya sabe, o bueno, no lo he enseñado, pero la palabra terafe es dioses. Usted lo encuentra en la Biblia, o imágenes de dioses tallados. Entonces, que el Dios de Oreb era mayor a esos dioses. Entonces, él dejaba esa señal en ese monte para que todas las naciones dijeran: allá hay un Dios que no tiene cuerpo alguno y sencillamente está haciendo temblar la tierra. Benjamín, te escucho. ¿Aló? Mano Benjamín, ¿me levantaste la mano? Benjamín Francés, allá la bajó. No. Ah, ok. ¿Te escucho? Sí, estoy aquí, pero era equivocación. Disculpa. Ah, ok, listo. Entonces, volviendo aquí, Moisés llega hasta Oreb, monte de Dios. Ya hablamos de por qué se le decía monte de Dios. Pero en el verso 2 hay algo interesante. En ese monte ocurre algo, que es nuestro siguiente punto. Dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Le voy a explicar algo aquí, amados hermanos. Teológicamente, esto se llama una cristofanía o una teofanía. Significa una manifestación de Dios semejante al entendimiento del hombre, para que el hombre pueda entender el poder de Dios. Probablemente Moisés ve la forma de un hombre en medio de un arbusto, de una zarza, en llamas. Y Moisés dice: wow, esa zarza no se apaga, y pareciese que allá hay el reflejo de un hombre. ¿Por qué se deduce eso? Porque el verso 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová, el mensajero de Dios, en medio de una llama de fuego. Entonces lo que se piensa es que pudo haber tomado una forma como una sombra de un hombre en medio del fuego. Entonces él siente curiosidad y él dice: wow, no se apaga la zarza, yo voy a ir a mirar por qué no se apaga. Pero para tener una mejor comprensión de esto, miremos otras versiones. Vamos desde el verso 1, pero vamos en la traducción del lenguaje actual. ¿Listo? Vamos a ponerlo en la pantalla completa.
Dice así: Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llama Horeb. ¿Sí ve? La gente conoció una montaña donde un Dios invisible se aparecía. Ya esto está claro. Sigue el verso 2. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Mire esto. Allí se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. Dios se le apareció. Y a Moisés le sorprendió que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Entonces, como que la presencia, una sombra de alguien en medio de ese arbusto, se veía refinante. Y él dice: wow, voy a ir a ver, porque esto no se apaga. En la PDT, en ese mismo verso 2, nos dice así: palabra de Dios para todos, dice así. Vamos a poner la pantalla completa. Aquí también. Ahí se le apareció el ángel del Señor en un arbusto que estaba ardiendo, pero no se consumía. ¿Sí ven? De nuevo, aquí habla del ángel, en el otro la presencia de Dios, que es la misma tipología. Entonces, Moisés ve esto y Moisés dice: estoy viendo algo natural, pero esto que estoy viendo naturalmente es sobrenatural, sobrepasa lo que yo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo raro, hay algo que me llama la atención aquí. Yo voy a ir a mirar qué está pasando. Quiero ver qué está aconteciendo, porque naturalmente esto ya tenía que haberse consumido, pero permanece en fuego. Y aquí entra mi otro punto, que sería el quinto o el sexto, no sé cómo lo llevan ustedes ahí. Pero el siguiente punto es: no vayas a enfrentar un faraón sin que Dios se te revele. No vayas a enfrentar al diablo, a buscar la liberación de la gente sin un encuentro con Dios, sin que tengas una visión del mundo sobrenatural y del poder de Dios. No vayas nunca a una batalla espiritual sin una revelación y un encuentro con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque note esto. Sigue, por favor. Ahora vamos a la Reina Valera, el verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés dijo: iré ahora y miraré esta visión. ¿Por qué no se apaga la zarza? ¿Qué pasa con la zarza? Él quiso entrar en la presencia y mirar por qué la zarza no se apagaba. Note esto: usted debe buscar al Dios que no se apaga. Moisés dijo: voy a ir a mirar, voy a ir a darme cuenta qué está pasando. Cuando Dios se le quiere manifestar, le va a dar señales, pero usted debe ser obediente a esas señales. Cuando Pablo está hablando con un rey llamado Agripa, Pablo le dice: oh rey Agripa, el Señor se me reveló a mí por medio de una visión. Y mira, rey, yo no fui desobediente a la visión. Yo fui a la visión, tomé de la visión, recibí la orden de Jesús,
por medio de la visión y estoy aquí predicándote. No fui rebelde a la visión. Note algo, hay gente que quiere ir a enfrentar mundos espirituales, gobiernos espirituales, tener un avivamiento sin tener una manifestación de Dios en su vida. Y perdón, hay personas, apóstoles, profetas, maestros, que van a luchas espirituales y dicen, vamos a conquistar territorios donde Dios ni los ha enviado, ni los ha llamado, pero peor aún, cuando Dios ni siquiera se les ha manifestado con una orden de poder. Note algo, cuando Jesús está en el libro de Hechos 1 con sus apóstoles, el Señor Jesús les dice algo. Él les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el griego es, seréis investidos de dunamis. Esta palabra dunamis en el griego es como una dinamita que explota. Cuando explota una dinamita, existen tres ámbitos dentro de la explosión: onda expansiva, onda instantánea y onda ferviente. Y usted me dirá, ¿cómo así? Si se lo explico. Onda instantánea, cuando ella estalla en un instante, no da opción de reacción. No sé si ustedes lo sabían. Si han visto películas, explota, no da opción de reacción. Lo que está cerca vuela, se desintegra. Eso es la acción inmediata. Onda expansiva es toda esa onda que abarca todo lo que está alrededor en un kilometraje y zarandea, impacta, ¿sí o no? Es la onda expansiva. Pero el impacto, la tercera, se me fue la paloma ahora, el impacto reactivo es lo que causa, para que usted lo entienda, y puede causar destrozos, temblores, zarandeos. Si alguien está cerca, lo puede dejar hasta sordo. Eso es lo que griegamente se traduce como dunamis. Y cuando hablamos de esto, es que el Señor les estaba diciendo a sus apóstoles que Él les daría un poder como una dinamita, que tenga una onda instantánea, una onda expansiva y una onda reactiva, una reacción. Entonces, hay gente que quiere ir sin ese poder. Entonces, se desgastan, oraron, salieron frustrados, no tuvieron un avivamiento. Y no fue que no quisieran hacer algo bueno, sencillamente no tuvieron el encuentro con la zarza, no tuvieron la revelación en la visión de Dios. Porque note algo, Moisés va, versículo 4. Y dice así: viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios. Llamado, revelación, lo mismo que le pasó a Samuel, ¿sí o no? Y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Sigue. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora note esto. ¿Por qué es tierra santa? Aquí lo profundizo. Porque se había manifestado Dios. Y aquí quiero entrar en esto. Hoy en día hay gente
que le ha perdido el valor a lo que se dedica a Dios. Entonces, ponme en la pantalla, hijo, por favor. Entonces, hoy ya no se le llama al altar, sino tarima. Ya no se le dice al predicador, sino conferencista. Ya no se le llama al grupo de alabanza ministerio de alabanza, sino la banda musical. Y ya no se le llama a la iglesia o al templo, sino auditorio. Y note algo, estos conceptos no son santos ni son sanos bíblicamente. ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta en cualquier tarima. Dios se manifiesta en un altar donde se levanta su nombre. Dios nunca llamó a los hombres conferencistas, los llamó predicadores, ancianos, profetas, maestros, evangelistas, y les dio una función. Dios nunca llamó al lugar un simple auditorio. En un auditorio se presenta cualquiera. Dios se manifiesta en su tabernáculo y en su templo. Y note algo, todo lugar, Gloria a Dios. todo lugar donde Dios se manifiesta o donde se invoca su nombre, cambia de ser algo natural a ser algo que Dios mismo aparta para él. Y por eso se le llama santo. Hey, Pastora Denis, te escucho. Vi que levantaste la mano. Mi pastora Denis. Ok. Entonces, esto es fuerte, muy fuerte, pero Jesús mismo confrontó a los fariseos con algo tremendo. ¿Está aquí? Mateo 23. Y perdón, yo estoy tomando diseños del cielo. Yo no sé si usted está conmigo en el espíritu. Pero en Mateo 23, Jesús confronta a los fariseos y les dice: vengan, ustedes dicen que si alguien trae ofrenda al altar, no es pecado traerla como la traigan. Pero si alguien jura por esa ofrenda ante Dios en el altar, entonces la gente queda atada. Y Él les dice: ¿qué es más valioso, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea que Jesús le dio un valor al lugar donde se traía la ofrenda. Otra más, Jesús llega y les dice: ustedes dicen que si alguien jura por el templo, no es nada. Pero si alguien jura por la ofrenda del templo, entonces sí. Entonces Jesús les dijo: perdón, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el templo donde se trae la ofrenda? Y el templo donde habita Dios. Porque así como el templo, así como la ofrenda es valioso el templo donde está el que lo habita, como el que lo habita. Y los confronta. ¿Y por qué los confronta? Porque le habían quitado el valor que tenía ser santificado, porque se les había olvidado que cuando usted dedica algo a Dios, eso queda santificado, no por lo que es, sino por lo que fue dedicado y a quien fue dedicado. Ejemplo, yo estoy aquí en un lugar arriendo, y esto lo considero una iglesia. El día que yo me vaya, el nombre de Dios ya no es invocado aquí. No sé qué pongan. Pueden poner un banco, pueden poner videojuegos, lo que quieran. Y será un simple lugar naturalmente. Pero mientras yo estoy aquí, este lugar es apartado, no por lo que es, sino por el que se manifiesta
encima de lo que es. Y el problema es que muchos de nosotros queremos que Dios se manifieste y se glorifique en un lugar, pero le hemos perdido valor a ese mismo lugar que supuestamente apartamos para que Dios se glorifique. Y Dios valora todo donde Él se manifiesta. Tan importante es que desechó un rey solo por tomar vino en lo que era consagrado a su templo. Lo desechó. El nieto de Nabucodonosor toma las copas y hace una fiesta. Las copas que estaban apartadas para Dios. Y toma vino. Y del medio de esos implementos salió una mano en fuego que escribió: Menec, Menec, Uluparsin. Tu reino ha sido puesto en balanza, ha sido hallado falto, ha sido quitado y entregado a los persas solo por jugar con una copita que era santificada a Dios. Muchos de nosotros queremos manifestación de Dios, pero no valoramos lo que hemos dedicado a Dios. No sé si lo estoy llevando a reflexionar. Y eso que es un punto paréntesis en medio de los otros puntos. Los escucho. ¿Nadie? ¿Nadie? Lo que a mí me duele, apóstol, es la apostasía que tiene ahora. Y ya eso me duele mucho. Y hasta no tiene el respeto como yo he aprendido de mi parte, de aquellos que están ministrando en el altar son levitas, están consagrados al Señor. Hoy en día usted ve, están en mini rock, vestido en mini o vestido ropa que yo digo, Padre Santo, no sé qué, no tiene temor a Dios, porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Pero yo creo, la responsabilidad más grande es del pastor, para mí, Sí, para claro. ministrar y enseñar. Sí, claro. De hecho, nuestra responsabilidad es tan fuerte que Dios visitó 7 pastores y a varios de ellos los reprendió por lo que toleraban, permitían o no permitían en sus iglesias. Apocalipsis 2 y 3 muestra claro lo que Dios dijo a varios por permitir y tolerar cierto tipo de cosas. Tremendo, ¿no? Ok, los escucho. ¿Cómo les ha parecido? Mucho silencio. Muy bien, muy bien. Muy buena enseñanza. Excelente, excelente apóstol. Muy buenas clases. Ok, ¿alguna pregunta? ¿O todo bien? Ok, yo quería traer este punto aquí. Hay mucha gente que entra en la guerra espiritual sin saber qué esto, si Dios lo mandó, y entrar como usted está entrando en una casa de abeja. Si no estás preparado y Dios no te mandó, las consecuencias están terribles. Y yo presencié eso en Estados Unidos, donde que fue una misionera, fue a México, no sé qué pasó, quedó endemoniado 3 años en la casa cerrado y me llevaron allí. Yo no entendía nada, pero Dios me reveló y fui ahorrando con ella. Ella fue libre, pero es que ella entró y no fue enviado. Entró en un territorio allá en México, americana. Entró en una área que no Dios lo mandó a hacer algo que aquellos sí estaba enviado. Porque aquel que Dios llama, él respalda. Pero aquel que no está llamado y que Dios no está respaldando, está bajo de mucha, se puede morir, como quedó 3 años así, endemoniada. Claro que sí.
Fuerte, pero real. Bueno, note esto. Ahorita daré más participación, porque quiero aprovechar el tiempo que nos queda. Me quedan 20 minutos, entonces quiero aprovecharlo al máximo, que ustedes disfruten más la clase. Y eso, que solo estamos en la introducción. ¿Estamos listos? Ok. Ok, note esto. Versículo 6. Estamos en la Reina Valera 60 de Éxodo 3. Éxodo 3, verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Note algo. Cuando una persona no ha visto a Dios, se asusta. Pero cuando una persona permanece en Dios, ya no se asusta y quiere que le muestre su gloria. Le voy a regalar una revelación aquí fuerte. El Moisés de Éxodo 3 no es el mismo del libro de Números. Note esto. Aquí tenía miedo de mirar a Dios. En Números le pidió a Dios que le mostrara su gloria. No sé si lo entendió. Aquí Moisés dijo: no miro a Dios, me puede matar. Pero en el otro ya estaba tan apasionado de ministrar el corazón de Dios, que fue tan osado de decirle: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿En cuál de los dos o de las dos etapas de Moisés te encuentras tú? ¿Te cubres ante la presencia de Dios porque de pronto Dios te quema tu pecado? ¿O estás tan apasionado que le dices: Dios, muéstrame tu gloria, aquí estoy? Aleluya. Entiérrame sobre la roca para que mi rostro brille, porque es impresionante. Y note esto, aquí le voy a soltar otra. Aquí Moisés cubre su rostro. Cuando Moisés ve a Dios, las espaldas de Dios, y él baja, ya los que cubren el rostro son las personas, porque no lo podían mirar a la cara, porque podían quedar ciegos, porque el rostro de Moisés era tan brillante que podía enceguecer a una persona. Por eso le pusieron un velo, para que la gente no pudiese verlo. Y la gente, cuando lo veía sin el velo, se cubría. Entonces, esto es una revelación. Cuando tú tienes poder de Dios y cuando tú has tenido un encuentro con Dios, la gente se avergonzará de su maldad, porque mirará el brillo de la palabra de Dios a través de ti. Mirará que tú les confrontas y la luz de Dios los sacudirá. Pero si tú no estás en comunión con Dios, serás uno más de los que se tapa el rostro ante Dios. No sé, ¿cómo les pareció esa? Precioso, precioso, Señor, te adoramos. O eres de los que tienen el brillo de Dios y haces que otros cubran su rostro, o eres de los que se cubren el rostro también. Impresionante. Y esto es fuerte. Y a mí me impacta esto. Versículo 7. Vamos a poner ahí en su pantalla completa. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido
sus angustias. Sigue el verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del heveo y de todos los feos. Sigue. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Sigue. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sigue. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y tenía razón, porque nunca había visto a Dios, no se había encontrado con Dios. Lo ve y lo primero que pone es su dificultad humana. Y aquí es donde entra el otro punto. No vayas a una guerra espiritual mirando tus debilidades carnales. No vayas a una guerra espiritual mirando tus debilidades carnales. Lo que pone Moisés son sus defectos como persona. No sé hablar, soy tartamudo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Me van a decir que estoy loco? Escúchame, hay gente que quiere crecer, hay gente que quiere ministerio, que quiere un avivamiento, pero cuando Dios le muestra una locura, se retractan. Cuando Dios le dice, haz esto, no. Yo no puedo, Señor. Yo, que vaya a Aruba, que vaya a Colombia, que vaya a México, que vaya aquí, pero ¿de dónde? No tengo recursos, no puedo. ¿Qué van a decir? Y ojo con eso. Ese es el otro punto. No vayas a una guerra espiritual mirando tus debilidades carnales, porque puedes llevar a Dios al enojo. Dios se enoja con los que miran más grande los obstáculos carnales que su poder espiritual. Pregúnteme por qué. ¿Ninguno? Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque cuando Moisés puso todos esos obstáculos, hizo que Dios se enojara. Y Dios le dijo, bueno, ¿vas a ir o no? Yo soy Dios. Mete tu mano en tu seno. La sacó llena de lepra. ¡Ah! ¡Qué susto! Tira el cayado. Se convirtió en serpiente. Se asustó. Huía Moisés de esa serpiente. Pero Dios le dice, estira tu mano y vuelve a tomar la serpiente. Y la serpiente volvió a ser un cayado. ¿Quiere que le regale una revelación acerca de eso? ¿Seguro? Amén. Dios te va a poner con gente que al principio fueron vara, luego se convertirán en serpiente, y tienes que amarlos y perdonarlos, volverlos a tomar de la cola y volverlos a hacer un cayado. Ten misericordia, ten misericordia. Se supone que la Tremendo. serpiente es símbolo del diablo. El cayado es símbolo de un líder de dirección. Entonces hay líderes que en algún momento
se van a volver serpientes. Pero tienes que volverlos a tomar y transformarlos en callado. Llama. Y noté algo. Cuando Moisés va a Faraón, él tira la vara y la vara se convierte en serpiente. Hay líderes a los cuales Dios les va a dar poder para pelear por ti. Y así como hay líderes de Dios que en algún momento son rebeldes contigo como una serpiente, te serán útiles cuando tengas que enfrentar líderes del diablo, como fueron las serpientes de los brujos. Y dice la Biblia que la serpiente de Moisés se devoró la de los brujos. Pero otra vez Moisés tuvo que extender la mano y convertir la serpiente en un callado. Hay líderes que son difíciles contigo como serpientes, pero serán necesarios en el momento de una lucha espiritual. Y aunque son difíciles, tú tienes que saber que tienes que extender la mano para hacer de ellos un callado, aunque a veces tengan carácter de serpientes. Me pelaron Wow. los ojos por ahí. Wow, wow, muy profundo. ¿Escucho sus opiniones acerca de eso? Yuhu, yuhu, yuhu. Este es fuerte. Es fuerte y es una realidad. Es una realidad en verdad. Tremendo, ¿no? A ver, ¿quién quiere más Así opinar? es. Pastor John, ¿ibas a decir algo? John. El- como le dice, decía la hermana, es fuerte, pero pasa en la realidad. Y no hay coraje a veces de los líderes para agarrar esos líderes que se vuelven serpientes para traerlos a hacerlos callados de nuevo. Eso falta a veces. Eso falta a veces en las iglesias. Miedo a corregir, miedo a reprender, miedo de traer de nuevo en el camino de Dios a un hermano, a un líder. Más bien, ¿qué hacemos? Lo reprendemos, lo corremos y no pensamos en su restauración. Ok, sí. Y mire esto es tremendo. ¿Los puedo profundizar un poco más sobre esto? Sí, apóstol, sí. Suelta, suelta, Así. suelta. Así me quede aquí y dentro de 8 días avanzamos más. ¿Qué hizo Moisés con la vara? La tiró al piso. Hay líderes que tú vas a tener que soltar en algún momento. Y aunque su carácter sea como una serpiente, tendrás que hacer algo que no te va a gustar mucho. Pregúnteme qué es. ¿Qué es? Inclinarte para volverlos a tomar por la cola. Inclinarte. Porque dice que Moisés tiró la serpiente y luego se tuvo que inclinar porque Dios le dijo, inclínate y tómala nuevamente por la cola. Y es decir, que Dios te llevará a inclinarte nuevamente ante esos líderes que en algún momento se convierten en serpientes para ti y tú los tienes que tomar por la cola. Es decir, que Dios te llevará a tomarlos por su parte más vergonzosa y otra vez levantarlos para que se vuelvan el callado. Gloria. Y a nosotros Aleluya. no nos gusta Wow. inclinarnos ante alguien que incluso nos ataca y nos trata de morder. Porque dice que la serpiente trataba y Moisés huía de ella. Pero les tengo una más fuerte.
¿Está listo? Dice que Moisés metió su mano sobre su pecho, al lado de su corazón. Y cuando la sacó, estaba llena de ¿qué? Lepra, lepra. Lepra. Y cuando la volvió a meter y la volvió a sacar, ¿qué pasó? Quedó sano. Quedó sana. Eso significa que tenemos que dejar que nuestro Dios meta la mano en nuestro corazón y nos muestre la porquería de pecado que tenemos, y que Él vuelva otra vez y meta la mano y nos cambie el corazón, y cuando salga nuestra mano salga limpia. Tremendo. Esto ninguno lo enseña en este tiempo, pero Moisés metió su mano al lado de su corazón. Eso significaba que Dios le estaba mostrando lo interno de él, lleno de lepra. La lepra simboliza pecado. Eso estaba mostrando que el corazón de Moisés necesitaba ser sano, igual que el corazón de Israel necesitaba sacar Dios toda la lepra del corazón de Israel. Y le costó a Dios 40 años para purificar el corazón de un Israel que trajo la lepra de Egipto en sus corazones, y no quisieron arrepentirse, por más de que Dios trataba de meter la mano para sacarlo. Lo que Moisés tuvo en esas dos experiencias fue la manifestación de lo que iba a vivir con sus líderes y con el pueblo, y no lo sabía. Un pueblo con un corazón leproso que Dios quería transformar, y líderes dentro de ese pueblo que harían llorar a Moisés porque serían como serpientes, pero sin embargo Dios los usaba para su servicio. Llama. No sé si sabían eso, pero ahí les dejo para que tengan una prédica muy edificante en sus iglesias. Espero haya sido de mucha edificación en esta clase el día de hoy. Quiero escucharles cómo les pareció lo de la lepra y lo de la serpiente.